Ok, este es un video de esos que me piden. Y cuando digo que me piden, tengo que admitir que este es un video que particularmente me costó mucho trabajo hablar, porque no vas a escuchar lo que quieres. Y es importante que después de escuchar estas cosas, te tomes un tiempito para que se asienten y luego tomes las medidas que sean necesarias para ti. Y este video es sobre lo que se conoce como las parafilias, las antes llamadas perversiones. Tal vez tú sepas o no, pero hay un librito que es el DSM, que es creado por una asociación en Estados Unidos, un grupo de psicólogos clínicos, personas que se dedican a hacer estadística sobre las enfermedades mentales. Y hay uno muy parecido, que es una versión que hace la Organización Mundial de la Salud, que se llama el CIE. Y son dos libritos que se utilizan en el área de la medicina, de la salud, donde son como diccionarios que abarcan y que establecen un lenguaje en común entre las distintas personas que nos dedicamos a hacer y a trabajar con la salud mental. Antes eran conocidas como perversiones. Se decidió quitar el título de perversiones y las perversiones ahora se entienden solamente dentro de un contexto de psicoanálisis. Y aún dentro de un contexto del psicoanálisis, cada escuela, cada corriente hace un uso distinto de esta palabra. Y también recuerda que las perversiones o las llamadas ahora parafilias nacen de un contexto histórico social y que a lo largo del tiempo estas han ido cambiando. Sin embargo, hay una cierta constancia de algunas, es decir, hay algunas que han permanecido y que probablemente permanecerán dada la gravedad de estas. Ahora, empecemos desde arriba. Y es que, ¿qué son las parafilias? ¿No? Las parafilias son aquellos actos o comportamientos, ideas, fantasías que implican una excitación sexual ante ciertos objetos, ciertas situaciones, ciertas personas o ciertos destinos, ¿no? Que son atípicos. Freud llamaba esto que había una desviación del objeto y de la meta. La mayoría de estos, como hoy mucha de la sexualidad que vivimos, no tiene el fin de ser la procreación, pero sobre todo el objeto con el que se desarrollan no es con la intención de relacionarse como con una persona en sí. Y ahorita te voy a explicar por qué. Las consideramos como comportamientos parafílicos porque dependen de ciertas convenciones sociales. Por eso te digo que dependen de cierta época y de cierto lugar, ¿no? Recuerda que antes, por ejemplo, en una época donde los niños no tenían derechos, ¿no? Donde no eran vistos como niños, sino como adultos chiquitos, a lo mejor alguna de estas características era más aceptada que otras, ¿no? O en algunos ciertos lugares la violación hacia las hijas tiene una connotación de aceptación porque es un ritual de paso, pero ante ojos de otros no está bien visto, ¿no? Entonces hay ciertas como particularidades o peculiaridades que no podemos y que no vamos a entrar en tanto detalle acá. Pero a mi parecer hay consideraciones y características que son las más importantes que tenemos en cuenta cuando pensamos en estas parafilias. Una de ellas es la necesidad de. Es distinto que yo como persona disfrute o me excite la idea de que me amarren a la cama versus que yo necesite que me amarren a la cama, que me esposen, que me sujeten
para poder sentir excitación sexual. Si no hay uno, entonces yo no puedo llegar a esa excitación sexual. Uno es el deseo, ¿no? Como que suma, ¿no? A mi ya normal deseo sexual. Y el otro es, si no hay entonces yo no puedo tener un deseo sexual, no puedo estar completa, no puedo llegar al orgasmo, no me excita la idea de una sexualidad sin este elemento en particular. Por eso hay una necesidad. La siguiente sería un acto que reduce el comportamiento. Algunas personas dicen, qué padre las personas que juegan muchísimo con la sexualidad y que, no sé, el masoquismo, ahí está padrísimo, ¿no? O ahí está de estar padrísimo, no sé, no sé, la que se te ocurra, no sé, el voyeurismo, ¿no? O sea, andar por la calle enseñando. No sé, a algunas personas esto les puede parecer divertidísimo y excitante, pero en realidad son comportamientos que por la misma necesidad de la que te acabo de hablar, cuando este elemento no está, la persona sufre. Y recuerda que estos elementos no necesariamente son elementos que se gocen o que se disfruten. Es decir, también puede coexistir la culpa al saber que es algo que no es bien visto, en algunas más que en otras. Por ejemplo, cuando hablamos de pedofilia, ¿no? Si yo no es un gusto que yo pueda andar compartiendo por la vida, porque entonces mis amigos ya no me van a dejar convivir con sus hijos, porque entonces si yo a alguien le comento que aunque sea solo en pensamiento me excita esa fantasía, entonces sé que voy a tener una pena social y me da pena, ¿no? Es decir, puedo sentir culpa, puedo sentir dolor, hay sufrimiento también emocional, ¿no? Pero hay cierto como nivel de esto. Recuerda que algunas personas logran todo el tiempo reprimir todo este tipo de comportamientos parafílicos y lo logran como solamente tener en fantasías, en algunas veces en pornografía, ¿no? Por eso la pornografía es tan variada y tan diversa, porque permite expresar, ¿no? Antes de necesariamente llevarlo a un acto, a un comportamiento en la vida real, lo puede fantasear, puede tener la idea de que es él, de que es ella la que está en ese video, ¿no? Como que complementa un poco la fantasía sin necesidad de llevarlo a los actos. Entonces, en este segundo elemento que es la reducción, cuando yo pienso en que quiero que me amarren, yo no estoy pensando en que mi relación, mi excitación es con la persona con la que estoy, ¿no? A mí me daría igual que fuera fulanito, sutanito, merenguanito, fulanito, que fuera el gato, que fuera el barrendero, no importa, porque la esencia de lo que a mí me excita es el amarre. Desde ahí, eso es todo. Reduzco todo el acto sexual a ese amarre, por darte este ejemplo, ¿no? Si hablamos a las personas que les gusta que la asfixia erótica, ¿no? Es como todo se centra en esto. Cualquier otra cosa dentro de la sexualidad que puede ser tan variada pierde sentido. Entonces hay una reducción también, no solo de la persona, porque ni existe la persona, sino que también hay una reducción de la capacidad de disfrute, del abanico de posibilidades con el que pueden disfrutar. Entonces, en vez de ser una sexualidad muy diversa, se vuelve una sexualidad de rituales, se vuelve una sexualidad ceremoniosa, donde si tú no eres la mujer que viene en tacones de 15 centímetros con las pantimedias negras, entonces yo no me excito, ¿no? Entonces tienes que ponértelas, dejártelas puestas y yo tengo que verlas y las tengo que aprobar, porque entonces, aunque me encantes, ¿no? Si no está este elemento en específico, no va a pasar nada entre nosotros, ¿no? La siguiente característica sería que en esta reducción de la persona
hacia un acto, hacia una cosa en concreto, también puede haber actos de violencia, ¿no? Sobre todo en casos más específicos como el sadomasoquismo y el masoquismo. En el caso de la pedofilia también, en el caso de la necrofilia también, ya te estoy mencionando un poco de los que hay, pero en todos estos el elemento también es el daño al otro. En algunas más que en otras lo que se disfruta es la tortura hacia el otro, pero en general, en específico en estos dos, sadomasoquismo y masoquismo, viene el componente de la humillación. Y otro elemento importante es la prohibición. Algunos de estos elementos, dependiendo de la cabecita de cada quien, tienen parte de lo excitante es la prohibición. Por ejemplo, el exhibicionismo, el hecho de que sea algo penado, el hecho de que no es normal que la gente vaya desnuda por la calle, hace que yo resalte. Yo soy el que está rompiendo y fragmentando como la ley y el orden público. Por ejemplo, parte de lo que excita a la persona exhibicionista es la impresión de susto que genera en el otro. Cuando tú, en vez de asustarte porque el otro te acaba de mostrar su sexualidad, su genitalidad, te ríes, el otro se siente avergonzado, ¿no? Puede entrar en un acto de fragmentación emocional porque irrumpe completamente con lo que estaba esperando, ¿no? Donde él en una situación, digo él porque es más común en hombres, donde él estaba en una situación de poder, ¿no? De mira, yo te sorprendo a ti, tú con esta respuesta, lo que haces es que mueves y rompes el orden de esta persona y lo puede llegar a un brote psicótico incluso, ¿no? Entonces, las parafilias son muchísimas, ¿no? Hay fuentes que hablan hasta de 549, ¿no? Así tipo película Sodoma y Gomorra, ¿no? El DSM-5 tiene especificados 8 desórdenes que representan como la parafilia y hay varias subclasificaciones, ¿no? Las más usuales hablan de comportamientos como la pedofilia, ¿no? Que ya hablamos que tiene que ver con la excitación de los niños por los niños, el sadismo, que tiene que ver con la humillación y el dolor al otro, que está el masoquismo, ¿no? Que es colocarte a ti mismo en una posición donde el otro sea el que te domine y que a veces puede resultar de personas que han sido violadas, por ejemplo, y el sadomasoquismo o el sadismo puede venir también de personas que han sido, que han violado, ¿no? Es prácticamente el extremo al que llegan. A veces se dan parejas masoquistas con sadomasoquistas, no es tan común como tú podrías creer. El exhibicionismo, que es esto como de ahí te voy, ¿no? Que es asustar al otro, la intención. El voyeurismo, que es el acto de ver la sexualidad del otro. No es necesariamente ver a dos personas teniendo relaciones entre sí, sino también la sexualidad del otro, ¿no? Como el adolescente o el adulto que se excita haciendo un hoyito en la casa del vecino, ¿no? Como para ver qué es lo que está haciendo. Es la idea de yo sé que te veo y tú no sabes que te estoy viendo, ¿no? Eso me coloca a mí en esa posición de poder. Ese te estoy espiando, ¿no? Hoy en día hay un montón de formas de hacer estas cosas a través de hackear las cámaras de las personas. Ya no es como a la antigüita donde tenían que hacer el hoyito, ¿no? Hoy también la modernidad sirve también para todo ese tipo de cosas que no necesariamente son buenas. La zoofilia, que tiene que ver con las relaciones sexuales con los animales, que también hay casos detectados donde tanto veterinarios como personas que en teoría deberían de estar cuidando a los animales, en realidad las usan para tener relaciones sexuales con ellas. Y la coprofilia, que también tiene que ver con la excitación de las heces fecales, ya sea durante la relación sexual, es decir, yo quiero que te hagas del baño
en mi cara, o jugar con las heces es el olor de las heces, ¿no? También. La urofilia, que tiene que ver con la orina, ¿no? A algunas personas lo que les excita es el acto de que les orinen durante el acto sexual o el acto de orinar al otro, ¿no? Ahí, por ejemplo, es común que se dé esta relación de una persona que le gusta que le orinen encima y una persona sádica, sadomasoquista, que orina al otro, porque para él significa humillación y para el otro es regocijo. Entonces, a veces también dentro de esto de la urofilia, hay algunas personas que lo que les excita también es introducir objetos a través de la uretra, ¿no? Está la asfixia erótica, ¿no? O asfixiofilia o hipoxifilia, que es la idea de quitarte el aire. Que también se ha detectado, esta es una película muy buena, creo que de arte japonés, donde hablan de muertes, ¿no? De un montón de muertes y accidentes cerebrovasculares, porque por la hipoxia, de que no está llegando sangre al cerebro, puede generar daños cerebrales, ¿no? También está, por supuesto, la necrofilia, que es tener relaciones sexuales con cadáveres, y el frotismo, que son estas personas que tienen rozamientos con las partes corporales de otra persona. Y esto es muy común en el metro, en el transporte público, en las fiestas. Son estas personas que hay un montón de videos registrados que lo que les excita es eso, ¿no? Es un poco de estamos afuera, es tú no sabes, es pero no te puedes mover, entonces te tienen ahí atrapado, atrapada en ese sistema. El otro que te mencionaba era el fetichismo, que es uno de los que me preguntaron. Y el fetichismo tiene que ver, es el más claro ejemplo de la reducción de toda una persona, de todo el mundo casi prácticamente, a un objeto o una cosa, ¿no? Y a mí lo que me excitan son los labios rojos de una mujer. Y ya, ¿no? Es que podría ser cualquier mujer, podría ser hasta otra persona, pero tienen que ser los labios rojos. Si no tienes los labios rojos pintados así, en excelencia, no me excita, ¿no? Ves como el cuerpo completo, la persona, la personalidad, completamente queda arrollada. Lo único importante es esto, ¿no? Los más comunes tienen que ver con los zapatos, con las medias, ¿no? Y las teorías acá están relacionadas que cuando eres niño, tu primer acto, cuando estás gateando, cuando aprendes a caminar y ves a mamá irse, lo primero que se queda es una fijación con los pies de mamá, con ese objeto. Un poquito más avanzado en realidad, pero digamos que una explicación muy simple es por eso. Y pueden ser también por negligés, pueden ser te repito, por las medias, puede ser por la minifalda, puede ser por licra, puede ser por cualquier cosa, pero tiene que estar, recuerda que el elemento es que necesita estar ese elemento, hay una necesidad. La otra sería la podofilia, que es la excitación por los pies, y es cuando una fijación erótica se proyecta en general por varias partes del cuerpo y es una reducción parcial, ¿no? Obviamente. Tiene otro nombre cuando es como por diferentes partes, pero hay personas que pueden excitarse por los codos, hay personas que pueden excitarse por las manos, hay personas que se pueden excitar solamente por áreas específicas del cuerpo. Repito, la más común es la pedofilia, tiene otro nombre cuando es a otras partes, pero es como parcialismo, se le podría como decir. Y repito, hay varias teorías. Una es por el campo visual, que es como lo que queda cuando eres niño, es una adoración infantil hacia esta imagen completa de la madre. Le llamamos una denegación, ¿no? Es como ver, pero no ver, ¿no? La idea es
El niño estaba gateando, estaba empezando a caminar, se dio cuenta de que mamá, dentro de las fantasías que tenía, que es una de las fantasías primarias que tenemos todos en la cabeza, es que mamá es completa y que también tiene el pene como yo, hombre. Y cuando me doy cuenta que mamá no lo tiene, entonces no resisto la idea de que mamá no pueda ser como yo la estoy pensando, como sea en mi imaginario, y regreso la mirada al piso y se queda esa impronta de los pies en el niño. Entonces, otra teoría defiende que la forma de los pies tiene que ver con o está relacionado con las curvas del cuerpo femenino. Recuerda que no es por nada, pero estadísticamente hablando, las parafilias, a excepción del masoquismo, son las que son más comunes en hombres que en mujeres. Y eso es por lo que te acabo de explicar de la teoría sexual primaria. Ahora, el tema con esto y por qué te decía que no te iba a gustar, es porque cuando necesitas algo, entonces en realidad habla de un empobrecimiento de la sexualidad, ¿no? Eso quiere decir que no disfrutas de alguna de las otras formas de relacionarte con la vida sexual, que necesitas esta única cosa como para que todo lo demás funcione como cualquier otra sexualidad. Es decir, tu sexualidad se ve muy limitada. Y en vez de que sea algo que tú puedas controlar o que tú puedas dominar, en realidad tú eres el controlado y el sometido por esta sexualidad, ¿no? Limitas tu deseo a eso. Repito, también se hace como un ritual específico de la sexualidad, de lo que se tiene que hacer, donde se vuelve algo muy cansado, donde se vuelve algo muy monótono, donde sufren mucho estas personas que no están ahí, ¿no? Una cosa es que te excite y que te genere placer, pero otra es que no puedas tener relaciones sexuales si no está este elemento. Hay personas que solo se excitan como con la idea de que van a ser atrapados, ¿no? Y se puede hacer un poquito cada vez más compleja y más severa. Hay personas que solamente se excitan como con la idea de romper las reglas, entonces son las personas que asaltan y en el asalto lo que les genera es tanta la excitación sexual que en ese momento tienen un orgasmo, ¿no? O el fuego, ¿no? Hay una excitación sexual a través del fuego donde tiene que haber el elemento de haber quemado algo para entonces sentir la excitación sexual, ¿no? Entonces estoy denigrando completamente el acto de la sexualidad, del acto creativo, del acto de una persona con la otra, de un acto ni siquiera de amor, ¿no? Pero es un acto creativo a nivel energético, donde todo eso queda completamente anulado y el objetivo viene desde una carga negativa. Recuerda que el sexo es esa mezcla que para algunos se puede entender la diferencia entre el sexo y hacer el amor. Es que hacer el amor es un acto que ni siquiera está reducido a la sexualidad y que podría no incluir una sexualidad coital. Pero el tener sexo, tener relaciones coitales, habla de un acto tanto agresivo, tanto de vida, pulsión de vida, como pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte tiene que ver con que hay cierta agresión, cierto empuje, es esa como esa pasión que hay. Y estos actos que acabo de mencionar tienen principalmente un acto y una intención destructiva del otro. Esa es la fantasía que hay. Una fantasía puede ser una fantasía de aniquilación, una fantasía de destrucción, una fantasía. Y repito, no es que necesariamente lo hayan llevado a los actos, sino que la intención, la fantasía, la idea que hay en la cabeza es esa. Yo puedo estar teniendo relaciones sexuales contigo normal, pero tener en mi cabeza la fantasía de cualquier otra cosa, ¿no? De que te estoy acribillando, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando reduces a una persona a una simple cosa, a un simple objeto, eso, ¿qué estaría diciendo de ti, cierto? Entonces, en realidad no hay una relación con las personas. Y quiero distinguir aquí muy bien porque tendría que hablar de muchas otras cosas que no podría explicarte bien en un lenguaje tan simple, pero digamos que
esta expresión de la sexualidad no solo es una expresión que se limita a la sexualidad, puede ser un comportamiento que yo incluya dentro de mi sexualidad, que no lo haría malo. Es decir, a veces disfruto como de besar los pies de una persona mientras estoy teniendo relaciones sexuales, pero si no los beso no pasa nada, ¿no? Es algo que incluyo dentro de mi menú de posibilidades. Pero cuando tengo esto como algo que tiene que ser, entonces también hay otras áreas que no son necesariamente relacionadas con el acto sexual, donde yo reduzco también a las personas. Esa sería una de las distinciones entre actos de parafilia con una personalidad perversa, con una personalidad que busca destruir constantemente a otros. Entonces, digamos que si tú tienes alguna de estas parafilias como necesidad dentro de para que tú te excites sexualmente, y además le agregas que te gusta el cine de horror donde todo el mundo termina matándose y hay muchísima sangre, ¿no? ¿Qué te está diciendo eso de ti, ¿no? O si además de eso constantemente te involucras o te relacionas con relaciones amorosas tóxicas o violentas, ¿no? O si además de eso eres carnicero, ¿no? ¿Qué te está diciendo eso de ti? O el acto bonito de la carnicería, eres médico, ¿no? Eres cirujano y te excita el acto de la sangre y de ver todo esto. Son cosas que uno tendría que estar llevando a terapia, que más allá de una connotación positiva o negativa, hablan de una forma de construir tu mente, de una forma en la que está integrada o más bien fragmentada tu mente. Y si a eso le sumas que te gusta romper las reglas, que no respetas límites, que tienes una personalidad narcisista, que ya hemos hablado de lo que es una personalidad narcisista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, es un video que tendría que hablar muchísimas otras cosas además de esto, como para poder darte una idea de todo lo que significa. Espero que te deje más dudas y que, repito, como te lo comenté al principio, lleves todo esto que has escuchado y procesado a tu propio espacio de terapia.